Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más, como todos los lunes, de Diálogo Franco. Hoy, como siempre les recordamos, estamos en el mes de noviembre, así como el mes anterior, octubre, fue mes rosa para la mujer. El mes de noviembre es un mes en que los varones tenemos que concienciar la necesidad del estudio para evitar el cáncer, no solamente de próstata, sino de cualquier otra parte de la economía. Así que es una buena ocasión, una buena oportunidad para acudir a los consultorios médicos. Hoy vamos a hablar de una de las batallas más importantes de la Guerra del Chaco, la batalla del Carmen. Estamos con el arquitecto Rubén López Torres. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá, che. Permiso, voy a continuar. Por favor, procure. Subteniente, presidente de la Sociedad Paraguaya de Lucha contra los Diabéticos, presidente de la Sociedad Internacional de Cimeforistas de Reserva. Tenés muchos títulos, pero lo que más me gusta es que participás con José Luis Martínez Peláez y un grupo de gente en el Foro del Chaco. Sí, estamos en el grupo de Memoria hace rato. Soy uno de los administradores y gracias a Dios tenemos mucha gente que nos sigue en el foro, más casi 110.000 personas de todo el continente. Bolivianos, argentinos, chilenos, inclusive de Europa. ¿Ah, sí? Sí. Qué notable, yo pensé que hubieran sido paraguayos y bolivianos. No. Hay gente de otra nacionalidad. De Brasil, de todos lados. Vamos a hablar algún día de ese Foro del Chaco porque es una ocasión también para poder aprender, ¿verdad? Es una alternativa que tenemos para poder conocer. Arquitecto Rubén López, la batalla del Carmen es considerada por muchos como la batalla perfecta. Sí. ¿Por qué es considerada perfecta? Y después me gustaría entrar en los preparativos. ¿Cómo se llega a la batalla del Carmen? Sí, la batalla del Carmen realmente fue una concesión magnífica, táctica y estratégicamente. Tácticamente y estratégicamente, tanto en su concepción como en su ejecución, ¿verdad? Llevó un largo proceso de investigación, de estudio, de patrullaje, de informes, de movimientos de tropas que muchos estudiosos del arte de la guerra lo consideran la batalla perfecta. Entonces, para nosotros es muy importante porque marcó un hito en la historia, en nuestra historia, ya que como consecuencia de la victoria de la caída del Carmen, volvimos a recuperar nuestros límites que habíamos empujando al ejército boliviano más allá de nuestra línea que antes le habíamos regalado en otros tratados de paces, ¿verdad? En otro tratado de límite. La batalla del Carmen básicamente es en los meses de noviembre, un 16 de noviembre concretamente del año 1934. Sí. ¿Puede hacer un resumen, arquitecto, sobre todo después de la derrota de Stronges? ¿Cómo se llega al Carmen y por qué el Carmen era importante desde el punto de vista de su ubicación geopolítica? Sí, lo de Stronges fue en mayo. A partir de ahí, Estigarribia tuvo que volver a replantear su intención de copar y tomar Valdivian, copando la retaguardia boliviana, ¿verdad? Entonces, solamente estuvo esperando el momento ideal que se presente en cuanto a poder distraer fuerzas, debilitar el sector central que es el Carmen, de manera que ellos puedan hacer, no presentar una batalla frontal, porque estamos hablando de 7.000 hombres versus 20.000, 21.000 soldados del ejército boliviano. No podíamos presentar una batalla de frente. Solamente la única opción que teníamos era la del corralito, el cerco, bien planificado, con mínimos hombres, pero con una efectividad tremenda, cortando sus comunicaciones y su línea de abastecimiento. Seguramente debido a esa diferencia de hombres que bien afirmás tenía Paraguay versus Bolivia, 7 versus 21, 7.000 Paraguay, 21 Bolivia, es que el entonces general de división José Félix Estigarribia tomó la decisión de ensanchar lo más que se pueda el frente boliviano. Le tuvo una maniobra disuasiva con la presencia de Franco hacia arriba al norte. Claro, los 7.000 hombres a que me refiero son los 7.000 hombres que estuvieron involucrados en la batalla del Carmen. Y es cierto, como usted dice, doctor, la idea era estirar el frente boliviano enviándole al segundo cuerpo de ejército de Franco al norte, apeligrando Carandaití y los pozos petrolíferos. Y a la vez
de moverle al destacamento de Wenceslao López en Bahía Negra y al rey 14 en Guarapitindí para pelear a Ingavi, de manera que el general Lanza quede amarrado allá arriba y no venga a ayudarle a Toro, que estaba detrás de Franco. Toro tenía previsto en su estratagema militar un corralito, también no le salió a él su corralito. Sí. No, realmente tuvo dos corralitos. En Puesto La Rosa fue uno y en Villazón fue el segundo. Pero en Villazón su intención era afectar a dos divisiones paraguayas que iban a quedar de alguna manera cercadas por el movimiento de Toro. Sí. Y tenía un grupo, un número muy superior al de Paraguay, no le salió nomás. Podemos decir que esta batalla del Carmen también tuvimos suerte los paraguayos. Tuvimos suerte. Franco tenía 3.500 hombres, Toro tenía más de 10.000, imagínate. Y cuando estaba enfocado en tomarle a Franco, surgió lo del Carmen el 16 de noviembre, ¿verdad? Ahí cambió toda la película. Él tuvo que ceder su fuerza para volver a cubrir el camino a Cururandá, porque el Carmen cayó el 16 y Villamonte se abandonó el 17. Ya, sí. Es sobre la marcha. Y ahí también cayó Vallivian. Vallivian cayó. Un día después del 17. Sí, el 17 cayó Vallivian. Ahora, vamos a llegar a eso. Ahora, para poder entender, arquitecto, sobre todo para nuestros televidentes que nos están viendo, el Carmen está prácticamente en el límite del territorio actual entre Paraguay y Bolivia, sí. En la frontera mismo, ¿verdad? Sí. Paraguay le va expulsando, sí. Rechazando a los bolivianos, sí. Hasta que llegamos a la línea de frontera. Sí. Para que pueda ser realidad la batalla del Carmen, el general Estigarribia utilizó a los 3 cuerpos de ejército. ¿Podés compartirnos un poco cómo estaban distribuidos los cuerpos y qué ubicación tenían? Claro. La línea que usted se refiere es la línea que partía de Vallivian y llegaba hasta Bahía Negra. Sería la línea boliviana, la de Vallivian, la Falle, Ingavi, Grendahue y allá arriba Galpón, en Patria y Vitriones inclusive, ¿verdad? Esa era la línea antigua. Le hicimos resolver más allá de eso. El cuerpo de ejército que usó Estigarribia fue el primer cuerpo de ejército con Carlito Fernández, que estaba enfrente al Carmen, y en su frente él detenía al coronel Murillo, ¿verdad? Que era de la primera división de reserva del ejército, y detrás de él estaba la segunda división de reserva del Tigre Rubio, Méndez, ¿verdad? Todos, ambos a cargo de Oscar Moscoso, que era el comandante del cuerpo de ejército boliviano. El tercer cuerpo estaba con Nicolás Delgado al sur de Vallivian, tratando también, amarrando también a la división boliviana con ataques constantes y continuos. Y al norte estaba Franco en su camino hacia Carandaití, ¿verdad? Él estaba controlado por Toro. Que estaba controlado por Toro y detrás venía Ángel Rodríguez. Toro tenía un equipo reforzado, tenía más de 12.000 hombres. Sí. Así que Toro dependía de Ángel Rodríguez y ambos se largaron a la casa del coronel Franco, que en realidad, por suerte para nosotros no pudo ser, ¿verdad? Pudieron zafar de los cercos. Y cuando el ejército paraguayo le tiene al tercer cuerpo, al primer cuerpo y al segundo cuerpo, cada uno tenía una función. Estigarribia, ¿cuándo se reúne a planificar? ¿Cuántos días antes del Carmen? El 27 de octubre Estigarribia se reúne en Garrapatal con el comandante de la octava, Garay. Eugenio Alejandrino. Con Franco del segundo cuerpo y con el coronel Fernández del primer cuerpo. Y ahí ahí se define la batalla del Carmen. Garay tendría que accionar por el norte del operativo, ¿verdad? Para llegar al Carmen y salir de la picada Murillo. Y Carlito Ataque Fernández con su segunda división por debajo, por el sur, sería el sureste. Estaba Río Hortellado. Sí, para poder salir a la zona del cruce. Río Hortellado. Sí, Río Hortellado. Tenía que salir a un sector llamado el cruce,
¿verdad? Que al final fue una situación que el cruce no estaba donde dijeron que estaba 4 kilómetros más hacia Valdivia, pero salieron un poco más allá de Cañada del Carmen. La aviación paraguaya tuvo un rol importante porque dio tres informaciones valiosas al comando. La aviación fue muy útil porque en base a sus vistas aéreas, a esos planos que elaboraban en base a la imagen que ellos tenían de la zona, fue que se notaban ciertos claros en algunos lugares y en base a eso, Libia pidió que se haga un patrullaje de larga distancia para saber si era cierto y si era factible llegar a la retaguardia del Carmen. Nosotros siempre que recordamos, por ejemplo, ahora 16 de noviembre 2024, 90 años fue la batalla del Carmen. Sí. Una batalla extraordinaria por los resultados, apenas 100 muertos del lado paraguayo, sí. Y en sentido contrario casi 4.000, 5.000 muertos y más de 7.000 presos. Sí. Ahora, hay dos personas, arquitecto, que normalmente son poco recordados y que tuvieron un rol muy determinante, dos tenientes, el destacamento. Contanos por la historia de ellos. Los artífices de esta victoria, le llamo yo los artífices, fueron los dos destacamentos de patrulla, una de la D2 y otra de la octava división, ¿verdad? Específicamente gente de Garay, ¿verdad? El teniente Cecilio Escobar al norte y el teniente Jerónimo Vidal al sur. O sea, Jerónimo Vidal al sur, de la D2. De la de segunda división. Que estaba abajo. Y Garay, otro estaba, Garay de la D8 estaba el Cecilio. Cecilio Escobar Roda. Cecilio Escobar. ¿Y qué rol tuvieron ellos, arquitecto? Ellos, la misión que yo tenía era la de entrar, es decir, entrar a hacer un patrullaje profundo sin chocar con el enemigo, sin hacerse notar. Tenían prohibido combatir con nadie, con nadie para que ellos no puedan ser descubiertos. La idea era que tenía que ser una sorpresa y tenía que ser un total secreto ese patrullaje. ¿Cuántas personas estaba compuesto ese grupo más o menos? El de Vidal tenía 2 tenientes, dos oficiales y soldados, 29 soldados. Y Escobar, un pelotón casi serían. Sí, Escobar tenía más porque además llevó 26 aguateros. 26 aguateros más su personal, 24 entre tenientes, oficiales y tropa. 50 entonces. Sí. Ahora, ellos tenían la misión entonces de avanzar y ver si había o no un contacto físico con la... No, la misión de ellos era ir, oír, mirar y informar. ¿Y si se encontraba? Tenían la absoluta... no podían ellos combatir porque entonces por sorpresa se acababa, a no ser que sea muy obligatorio. Entonces sí, tampoco podían caer prisioneros. Le costó a uno creo que 35 kilómetros y a otro más de 50 kilómetros caminar, ¿verdad? Sí. Y después otro de vuelta. Sí. Algunos demoraron, e incluso en un momento dado los jefes creyeron que pudieron haber caído presos porque demoraron. Sí. El Vidal salió el 31 igual que Cecilio Roda. Vidal volvió el 5 y ya estaba de vuelta con su informe. Volvió antes. Sí. Cecilio Roda tuvo que dar una vuelta porque encontró un retén boliviano muy bien organizado y tuvo que hacer una vuelta. Y también hubo una confusión porque en el tercer día envió a 20 de sus aguateros de vuelta, ¿ya? Y al día siguiente ellos escucharon disparos en dirección al PC, ¿verdad? Okay. Que pensaron que eran los aguateros a quienes chocaron con fuerza enemiga y fueron muertos, ¿verdad? Tal así que cuando Rodas llega a la picada Ruiz y vuelve a dar su informe, encuentra que los que chocaron con esa patrulla boliviana fueron otra gente del batallón 40. Y estos jefes de patrulla, cualquiera de los dos, ¿verdad? Tanto Jerónimo como... Vidal. Vidal, Jerónimo Vidal y Cecilio. Como Cecilio,
Ellos llegaron a ser reconocidos también como los jefes, así con una condecoración del defensor, o solamente Cruz del Chaco. Ellos recibieron las 2 medallas. Las 2 medallas. Sí, inclusive sobrevivieron a la guerra mucho tiempo y llegaron a ascender y Jerónimo Vidal fue el que más actividad pública tuvo. Y cuando uno lee los libros, arquitecto, el último, después nos vamos a un corte, cuando uno lee los libros y dice el trayecto, el camino Vidal o el camino... Vidal. Se refiere a Jerónimo Vidal, ¿verdad? Sí, Jerónimo Vidal. ¿A eso se refiere? A eso, la picada Vidal, en los libros dice picada Vidal, como también dice picada Rodas, o Cecilio Rodas. Es el mismo camino. Es decir, que la picada que marcó Vidal en su patrullaje se usó al 100% por la segunda DI. Cecilio Escobar, ¿verdad? Cecilio Escobar Rodas, sí. El camino que hizo Vidal para el patrullaje fue utilizado al 100% por la segunda DI. No así el que hizo Cecilio Escobar Rodas, ¿verdad? Porque cuando Garay inició su avance, su movimiento para llegar a la picada Ruiz, encontró ya esa posición que había encontrado Cecilio Escobar, Rodas, ya más fortalecida. Y entonces tuvo que parar ahí y hacer un rodeo enorme, ¿verdad? Le dejó al Mariscal López como para amarrar al Frente Bolí y dar la vuelta. Mariscal López te refería al RI 16. Sí. Entonces le costó más tiempo, ¿verdad? Inclusive Estigarribia le llamó por teléfono y dijo, va a ver hoy ya Popé Vejina, va a ver donde le joima, le dijo a Garay, ¿verdad? Y él decidió atropellar el Frente Bolí y uno de sus oficiales le dijo, había unos para distraerle y nosotros vamos a dar la vuelta y vamos a salir otra vez allá detrás de ellos en la picada, ¿verdad? Que efectivamente hicieron y eso le demoró más días para llegar. Y a llegar a unirse con la D2. Una demora. Con la D2. Pero tenían el mismo trayecto en principio. Sí, tenían el trayecto. Solamente que Garay salió antes del Carmen y la D2 de Río Artellado salió atrás. Okay. Pero llegaron a encontrarse. Bueno, vamos a unos consejos comerciales, arquitecto, y a la vuelta de estos consejos comerciales entramos ya en propiamente dicho, en la batalla, la cantidad de presos, los armamentos que fueron cosechados y lo que significó después políticamente esta batalla del Carmen. Consejos comerciales y regresamos inmediatamente. De vuelta aquí en Diálogo Franco tenemos una noticia en desarrollo. El presidente Santiago Peña Palacios se encuentra participando en la cumbre G20, invitado por el presidente Lula da Silva. Tuvo una descompensación, tuvo que ser retirado en ambulancia y se le está practicando estudios de electrocardiografía, así que seguramente vamos a tener enseguida mayores informes. Mientras tanto, la información dice que está controlada la situación, pero tuvo que ser retirado en ambulancia el presidente Peña Palacios de la cumbre G20 en Río de Janeiro. Nosotros continuamos con el arquitecto Rubén López Torres, quien está compartiendo con nosotros, recordando la batalla del Carmen. La batalla del Carmen en números, ¿qué significó para el Paraguay y qué significó para Bolivia, arquitecto? Desde el punto de vista de consecuencias en números, bastante favorable, ¿verdad? Todo el operativo, desde el 10 al 17, hubieron apenas 100 bajas, ¿verdad? Del lado paraguayo. Del lado paraguayo. El lado boliviano se estima en 5.000 y un poco más. Ahí no hay concordancia entre los... Varía mucho los números de un autor a otro. Sí, creo que hablan de 7.000, otros de 7.500, pero se calcula en 5.000 y poquito, ¿verdad? Entre heridos, muertos y prisioneros. Ahora, los presos que vinieron después de la batalla del Carmen, eso sí se tiene más o menos cuantificado, sí, que entraron en cuarentena en Villa Ayes. Así es. Y ahí se pudo cuantificar más o menos. Sí. Eran entre 5.000 a 7.000 los que estaban acá en Villa Ayes, ¿verdad? Como cuarentena antes de entrar a la región oriental. Aparte de la parte del recurso humano, de soldados, los prisioneros, no solamente de soldados, sino que también los propios oficiales, la oficialidad boliviana no tuvo mucha compenetración con la clase de soldados, al revés del Paraguay, ¿verdad? Le abandonaron a sus soldados. Sí.
La oficialidad boliviana siempre tuvo una distancia en cuanto a sus soldados por la cuestión étnica de ellos, ¿verdad? Que son los collas y los indígenas y los de la raza aria, como dirían algunos, ¿verdad? Lastimosamente. Los cholos y los collas, Sí. o sea, Entonces, de Oriente y de Occidente. sí, sí. Y en general todos los prisioneros con rango oficial tuvieron un trato diferente. No así la tropa, ¿verdad? Y cuando cayó el Carmen, la cantidad de prisioneros que se presentaron sobrepasó el cálculo de Estigarribia. Estigarribia pensó de que era solo una división. Sí. Sin embargo, era la primera división de reserva de Murillo más la segunda división de Guartemende que vino a auxiliarle a Murillo cuando la primera de I empezó a apretar el frente, ¿verdad? Sobrepasó la expectativa de Estigarribia, que generó también un conflicto en cuanto a la cantidad de prisioneros, alimentación, agua, transporte, etcétera. El general Estigarribia ha dado su informe al Ministerio de Defensa de ese día, 16 a las 5 de la tarde, y dice, no es tan grande como nos habíamos ilusionado. Sí, sí. Y después, a medida que pasaba la hora, era mucho más grande de lo previsto. Sí, le habla al presidente y le dice que nos espere mucho, que no se ilusione mucho éxito. Arquitecto, vos tenés unas imágenes que me gustaría que compartas. Sí. Creo que son imágenes importantes. A ver si Cristian nos ayuda con estas imágenes. Este mapa, por ejemplo, es el plano que el teniente Justo Pastor Acosta obtuvo al encontrarse con el mayor Camacho. Parece que, no sé si se puede acercar un poco más porque no se visualiza bien, parece. Sí. Cuando el teniente Acosta se desprende del batallón 40 para cumplir una misión de cortar la retaguardia boliviana y sale a la picada 15 y a poco antes de llegar escucha ruido de camión, apresura la marcha y llega antes, ¿verdad? Cuando lleva el camión con personal boliviano, le elimina a los 7, 8 que venían. Y uno de ellos era el mayor Camacho, pero ellos no se dieron cuenta de quién era porque tenía la misma ropa que los soldados, ¿verdad? La tropa. Pero el maletín que encontraron, empezó a revisar, encontró varios planos. ¿Camacho qué cargo tenía? Camacho era mayor. ¿Jefe de Estado Mayor era? Sí, jefe mayor. Y encontró planos muy importantes. Entonces, Acosta, que salió a las 5 de la mañana, se desprendió del batallón 40, para la 1 de la tarde ya estaba de vuelta a su PC porque por la importancia de los documentos que encontraron, ¿verdad? Claro. La ubicación de la tropa desde Vallivian hasta Picuyba, de las tropas bolivianas, con toda la información que requería el Estado Mayor y el Comanchaco, ¿verdad? Sí. ¿Y vos crees que esa información que obtuvo el teniente Acosta fue fundamental para la marcha de la batalla o no. Ya estaba...? Eso fue el 12 de noviembre, doctor. Sí. Y el operativo del Carmen empezó el 10. El 10. Sí. Entonces, cuando Acosta rescató ese maletín, la operación ya estaba en curso. Ya estaban llegando ya a la retaguardia del Carmen. Y hay otro mapa de Murillo. Sí, cuando Murillo cayó, el siguiente cuadro, cuando Murillo cayó, de entre los documentos que él no pudo llevar, se rescató este plano, este mapa, que es el plan de acción del ejército boliviano, ¿verdad? Desde Bahía Negra, Puerto Suárez, Corumbá, hasta Villamonte, Vallivian y Huachalla, que hoy después de Pedro Pepeña. Toda la información. Está todo el Chaco ahí, Río Paraguay. Este es todo el Chaco. Todo está ahí. Este era el plan operativo del ejército boliviano, ¿verdad? Que también llegó a la mano de Estigarribia. ¿Son documentos oficiales? Son documentos oficiales, sí. Y vos conseguiste una copia de esto, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde conseguiste la copia? ¿Se puede saber? Yo soy una rata de biblioteca que siempre estamos buscando libros antiguos y entre unas recorridas, el dueño de una librería muy importante en Asunción, él tenía esto y varios planos más y me regaló. Ah, mira vos. Sí. La flauta. Sí. Qué bien. Bueno, entonces esta información, lógicamente, el Estado Mayor paraguayo operó, sí. Clasificó y también le habrá resultado muy útil. Sí. Ahora, desde el punto de vista militar, un poquito antes, en el mes de agosto aproximadamente,
el presidente Eusebio Ayala va hasta el PC de Camacho a conversar con el general Estigarribia. El 1 de octubre fue. 1 de octubre. Le escribe y le dice que no le va a poder enviar los 500 camiones que pidió. Entonces le dice, necesito hablar contigo urgente. Y ahí el 6 se va Eusebio Ayala junto a Estigarribia y le plantea lo del Carmen. No, yo me refiero a otra fecha. Yo me refiero en agosto, cuando va Eusebio Ayala a hablar con Estigarribia, y se ve que el presidente Eusebio Ayala estaba ansioso por la caída de Vallivian. Sí. Y le dice, yo tengo posible, ¿cuándo va a caer Vallivian? Le dice. Sí. Y le dice Estigarribia, va a caer en su hora, no se preocupe, presidente, le habrá dicho. Vallivian caerá en su hora, sí. Quédese tranquilo, va a caer en algún momento, le dice, en su hora va a caer Vallivian. Y entonces el presidente Eusebio Ayala le habría dicho, ¿y si yo me hago cargo y le doy orden directamente al ejército, qué va a hacer usted? Y la respuesta de Estigarribia fue, tengo dos alternativas. La primera, hago caso de lo que usted me dice y cumplo, o la segunda, renuncio. Sí. Y dice que fue un minuto gélido, helado, en donde ni Estigarribia ni Eusebio Ayala no emitieron ninguna palabra. ¿Por qué Estigarribia estaba tan convencido, y el tiempo le dio la razón, de que no era tan importante la caída o la toma, en este caso, de una localidad como sería Vallivian, sino lo importante era, diríamos, destrozar al enemigo? Sí. De ninguna manera el ejército paraguayo estaba en condiciones de tomar Vallivian. Vallivian tenía más de 20.000 hombres, tenía doble trinchera, o triple trinchera, creo que muy bien fortificada. Era imposible atacar de frente, y se probó, se intentó, hubo muchas bajas. Entonces la única opción, viendo el sitio estratégico de Vallivian, que tenía el río Pilcomayo, la Argentina por este lado, y el camino al norte a Villamontes, la única opción lógica era cortar, como siempre se decía, su red de aprovisionamiento y abastecimiento y comunicaciones. Y muere solo, que es lo que pasó. Se intentó hacer al principio con los Stronges, que no resultó. Pero la idea quedó. Y Franco, que está abocado en dar la vuelta por el norte para ayudar a eso, siguió él con su cometido, ¿verdad? Y Estigarribia lo que hizo fue cambiar su estrategia, viendo que el Carmen quedó desprotegido al sacar hombres del Carmen para enviarle a Toro. Claro. ¿Verdad? Entonces vio la oportunidad de, cayendo del Carmen, caía Vallivian, porque de ahí... Y cayó el día siguiente. Claro. Cayó el día siguiente. El 16 de noviembre cae el Carmen, y el día siguiente, el 17, cae Vallivian. Porque del Carmen, cortar la retirada, la línea de abastecimiento de Vallivian era un paso. Y una vez más Estigarribia tenía razón. Tenía razón. Bueno, vamos al último corte y a la vuelta. ¿Qué pasó después del 16? ¿Qué ocurrió en el ejército boliviano? ¿Qué pasó con el presidente Salamanca? Los últimos acontecimientos de las consecuencias de la batalla del Carmen, y sobre todo la connotación que tuvo esto en el ejército boliviano. Arquitecto, estamos en la parte final, Rubén, así que tenemos que ir cerrando. Sí. No solamente fue un desastre desde el punto de vista militar, en recursos humanos y armamentos, sino que tuvo alguna connotación importante en la institucionalidad militar y en la vida de la presidencia de la República, de la institución de la presidencia de la República. Hay que recordar que Daniel Salamanca era capitán general del ejército boliviano. Sí. Era un comandante en jefe para nosotros. ¿Qué ocurre después de la batalla del Carmen? Sí, el Salamanca cometió el grave error de querer dirigir la guerra desde La Paz. Era el capitán general y todo tenía que salir de él. Peñaranda tenía una malversión hacia él hace rato, ¿verdad? Porque solamente estaba a su cargo el frente del Pilcomayo, no así el de Ravelo, donde está el general Lanza, que respondía directamente a Salamanca. Entonces le quitaba autoridad a su cargo, ¿verdad? Y él, por supuesto, Salamanca, al caer el Carmen,
directamente le culpó a Toro y a Peñaranda de la debacle, ¿verdad? Por no prever, por no hacer patrullajes, porque le agarraron de sorpresa. Y entonces ahí es cuando surgió en Salamanca la decisión, ¿verdad? Tomó la decisión de cambiarle a Peñaranda. Y se fue llegando el 25 de noviembre a Villamonte con la intención de cambiarle a Peñaranda. Y el 27 ya le hicieron el corralito y hubo golpe de Estado. Explica un poco, tenemos 2 minutos, 3 minutos, sí. Tenemos tiempo. Sí. Viene el presidente Daniel Salamanca acompañado de su vicepresidente, sí, acompañado de su ministro de Defensa, y intenta cambiarle al mando militar. Sí, intenta destituirle a Peñaranda. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no logra destituir? Porque, por supuesto que el alto comando boliviano de Peñaranda, Toro y demás ya estaban informados de que se le iba a cambiar por la debacle del Carmen. Entonces Peñaranda, ya previendo ese hecho, preparó el famoso corralito, ¿verdad? Ya estaba todo planificado cuando llegó el presidente, ¿verdad? Y fue el impacto que tuvo, negativo que tuvo en el ejército boliviano, además de psicológico, la moral destruida, soldados que huyeron a la Argentina cruzando el Pilcomayo, muchos de ellos murieron tratando de cruzar. Hubo un desbande generalizado, ¿verdad? Que tenían que volver a cero otra vez a organizar su ejército. O sea, al revés de lo que ocurría en Paraguay, donde el presidente José Ayala le sugiere al general Estigarribia y después cuando Estigarribia le responde se calla y hay una simbiosis perfecta, sí, entre el civil, sí, y el militar. En el caso de Bolivia, uno de los causales de la derrota del ejército boliviano fue la falta de entendimiento, primero entre los propios oficiales del ejército, comandos, y entre el poder civil y el poder militar también. Sí. Entre los propios comandos había mucho recelo y desentendimiento desde el vamos. Desde después de Boquerón ya empezó, ¿verdad? Y sumado a eso, ¿verdad? Cuando le vino Kuhn, tampoco cayó bien, ¿verdad? Y que fue destituido después de Campovía. Cuando subió Peñaranda parecía que las cosas iban a ir porque era un boliviano y tenía buenas relaciones con el Congreso, cosa que el Congreso dependía de Salamanca. Pero con el tiempo, por su incapacidad y su ineptitud, Salamanca le retiró su confianza. Y ahí fue donde ya no hubo posibilidad de entendimiento y de que las cosas marchen bien, porque había, como se dice, teléfono cortado entre el presidente y el comandante de la fuerza. La caída del presidente Daniel Salamanca, que es conocido por todos los historiadores bolivianos, sobre todo como un presidente guerrerista, sí, y la asunción de un vicepresidente más conservador, más liberal. Tejada Sorzano. Puede ser que la asunción de Tejada Sorzano, que entre paréntesis tuvo una asunción a la presidencia bastante limitada, no tenía ningún poder, tenía que aceptar todo lo que le imponía la Fuerza Armada, pero puede ser que Tejada Sorzano haya facilitado de alguna manera el tratado definitivo de paz que se dio después. Justamente, Tejada Sorzano es una persona más dócil, por decirlo de alguna manera, que en cierta forma estaba muy supeditado al comando militar. Entonces las cosas mejoraron en cuanto a al manejo de la estrategia del ejército boliviano. Eso no quiere decir que mejor en resultados, solamente en entendimiento. Y Tejada Sorzano era un pacifista, ¿verdad? Él ya era más realista, no como Salamanca, que solo quería llegar al río Paraguay. Y Tejada Sorzano, inclusive, al siguiente año, le envió a su ministro Salles a Chile de incógnito, viaje de incógnito, sin que se entere su comandado ni el Congreso, para hablar con el presidente de Alessandri y pedirle que inicie las gestiones de cese al fuego para un tratado de paz. Mira. Ya, imagínate, y eso está en la memoria del presidente Alessandri de Chile, que muchos bolivianos ni siquiera saben, ¿verdad? De que Bolivia inició el pedido del cese al fuego, no como se dice, de que Argentina nos ayudó para que la guerra termine, de que los bolivianos se nos iban ni encima, sí, y que Argentina paró la guerra. Correcto. 60 segundos finales, arquitecto Rubén López Torres. 90 años
¿Vos escuchaste que el gobierno haya celebrado la batalla del Carmen? ¿Alguna autoridad, ministro de Defensa, alguien se haya acordado? ¿Por qué hay tanta indiferencia? ¿Por qué tanta apatía hacia la guerra del Chaco? Eso es algo que a mí realmente me llama la atención, porque hay solamente Boquerón existe para lo que es el Chaco. El Carmen, Campo Villa y Grendahue pasan desapercibidos, a no ser por un pequeño grupo de ciertos sectores de la sociedad. Pero para mí el Carmen fue la batalla decisiva, porque el sistema, el eje central del ejército boliviano se desarticuló y se dividió al ejército boliviano en dos frentes. Desapareció el Pilcomayo. Sí, que va el sector de Villamonte y el sector norte, ¿verdad? Sí, desapareció. Sí. Arquitecto, muchas gracias. Gracias por estos minutos, muy amable. Sí. Nosotros vamos a unos pequeños consejos comerciales a la vuelta. Hablamos con el doctor Carlos Morínigo. Él también está interesado en la salud del presidente Peña, está averiguando qué es lo que ocurre con el presidente Peña, pero vamos a hablar de la sanidad pública paraguaya. Cómo está el Ministerio de Salud, cómo está el Instituto de Previsión Social y sobre todo hablar un poco también del presupuesto general de gasto 2025 en salud. Carlos Morínigo, ex ministro de Salud, ex jefe de terapia intensiva del Hospital INERAM durante la pandemia y últimamente jefe médico del Instituto de Previsión Social, compartirá con nosotros en los próximos bloques. De vuelta aquí en Diálogo Franco, nos acompaña en esta parte el doctor Carlos Morínigo, fue ministro de Salud, fue jefe de terapia intensiva durante la época dura de la pandemia, ahí en la trinchera sanitaria del Paraguay, y últimamente estuvo como jefe del equipo médico del Instituto de Previsión Social, director médico. Hoy sigue de nuevo en su cargo del INERAM, doctor, ¿verdad? Así es, muy buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Es así, estamos por el INERAM, en el departamento de cirugía, endoscopía respiratoria. Doctor, no podemos dejar de comentar lo que ocurrió con el presidente. Me estabas comentando que te enteraste a través de los medios, como todo. ¿Pudiste averiguar algo más? Y estamos atentos a las noticias, ¿verdad? Es preocupación de todo el Paraguay que un presidente esté en una situación de salud complicada y sobre todo en un país extranjero, ¿verdad? Y eso se presta a muchas informaciones y todo lo demás, inestabiliza nuestra situación ya inestable, ¿verdad? Una alteración en el electrocardiograma desde el punto de vista médico, ¿qué puede significar eso, doctor? Y una alteración en el electrocardiograma, lo primero que pensamos es en una angina, en un infarto de miocardio, algo por el estilo. Ojalá que no sea eso y que sea solamente el estrés, ¿verdad? ¿Se le va a hacer todos los estudios? No, si está en Brasil le van a hacer de la punta del pelo al dedo gordo del pie. O sea, vos podés presumir que él va a quedar algunas horas internado en observación. En observación debe quedar sí o sí, por seguridad va a quedar en observación. Por lo menos esta noche, ¿verdad? Claro, por lo menos esta noche y se le van a hacer todos los estudios probablemente, ¿verdad? Y creo que el último dato que tenemos es que el hospital va a emitir un informe a través de Cancillería y Presidencia de la República. Ok. Ojalá, Dios quiera que el presidente Peña Palacio se recupere y que no pase de un susto grave todo lo que está ocurriendo. Mientras el presidente está siendo atendido en el Brasil, nuestra asistencia médica acá en Paraguay es muy anémica, doctor, muy pálida de la atención médica. Falta de insumos, infraestructura, no hay medicamentos, no hay biológicos, personal médico que se queja por la falta de pago. Si tuvieras que hacer una composición del lugar, sobre todo de acuerdo a tu experiencia después de haber sido ministro de Salud, ¿cuál sería tu primera reflexión respecto a la salud de la sanidad pública en el Paraguay? Bueno, es una pregunta bastante amplia, doctor, y nosotros que estamos en la trinchera, que estamos en contacto directo con la ciudadanía en los hospitales públicos, nos damos cuenta de una eventualidad que es común entre todos, el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es muy elevado en el Paraguay. ¿Qué quiere decir gasto de bolsillo? Gasto de bolsillo es el recurso económico que una familia utiliza para bienestar de su salud. Y el mayor gasto de bolsillo que tiene hoy en día el ciudadano paraguayo es en medicamentos, en medicamentos esenciales. En segundo lugar está el tema de estudios auxiliares de diagnóstico. Entonces ahí vemos nosotros, sobre todo en esa franja vulnerable que llega a los hospitales públicos, pues sabes que está la seguridad privada y todo lo demás,
vemos que ese gasto bolsillo es muy elevado y se traduce en que no hay medicamentos necesarios hoy en día, y entonces la ciudadanía tiene que invertir en su salud, con las famosas polladas y todo lo demás. Un ejemplo, nos está viendo ahora en este momento don Pedro, don Jorge, doña Juana, doña Ana, se interna de 1.000 guaraníes. ¿Cuánto pone el Estado en servicios, medicamentos, en insumos y cuánto pone el paciente en promedio? Bueno, generalmente lo que es la atención médica está cubierta, la hotelería, la internación está toda cubierta. Quizás algún que otro insumo médico tenga que comprar hoy en día, pero es un gasto, sobre todo para internación, no es tan elevado como de repente para los medicamentos ambulatorios. Parece que se va a consultar en consulta externa, ¿verdad? Si bien hoy en día contamos con medicamentos básicos, antibióticos, hay otra franja que es más vulnerable aún, que son la parte oncológica, que vos sabés que son medicamentos costosos. Ni hablar de la parte oncológica. ¿Verdad? Justamente estábamos hablando con el arquitecto. Un calvario. Sí, con el arquitecto recién, que es miembro de la Asociación de Diabéticos del Paraguay. Están faltando insulinas, tanto en IPS como en salud pública, y la federación está en lucha constante para conseguir. Entonces son medicamentos de alta rotación y sobre todo de alta necesidad, sabiendo que en nuestra población del Paraguay hay un porcentaje enorme con enfermedades no transmisibles que son crónicas, como la diabetes mellitus, que involucra mucho gasto. Ahora, yo soy mayor que vos, ¿verdad? En mi época se consideraba que un gasto razonable, prudente, era 70% cobertura del Estado y 30% bolsillo. ¿Vos crees que eso persiste hoy o aumentó el gasto que tiene que hacer cada ciudadano? Más o menos, internado me refiero. Claro, más o menos se mantiene en esa cifra. Pero acuérdate, doctor, que se promulgó la salud gratuita. Sí. O sea, no debería gastar un peso nadie, un guaraní. Yo presenté ese proyecto. Exacto, no debería gastar. Y ahora vemos cómo nos preparamos para el 2025 con un presupuesto de 1.269 millones de dólares, que es un 6% más del presupuesto de este año, que yo creo que... 6% más. Sí, yo creo que la doctora María Teresa va a hacer... Ni cambio vegetativo te permite cubrir eso. Exactamente. Ni para aumentar el número de personal. Yo creo que la doctora va a tener que hacer malabarismo el año que viene nuevamente con el presupuesto. Si bien tiene apoyo muy importante del señor presidente y también de los fondos de Itaipú y Yacyretá que van cubriendo, pero eso tiene fecha de vencimiento, doctor. Vos sabés que acá dentro de 3 años eso termina. Sí. El presupuesto... Vamos a hablar después del presupuesto general de gasto, el tercer bloque. Quiero todavía insistir en este tema. Vos me decís que la ministra Barán va a tener que hacer malabarismo porque el presupuesto no le va a dar. Y si tuvieras, sin entrar en números, repito, si tuvieras que dar un porcentaje, hoy se requiere en salud más gasto en infraestructura, en insumos o en medicamentos. Medicamentos en primer lugar, los esenciales para la población. Y en segundo lugar, yo pondría involucraría más la parte de estudios auxiliares de diagnóstico en personal de blanco. Y en cuarto lugar, la infraestructura. Si bien ahora se están focalizando y creciendo mucho, tenemos el Hospital del Sur y el Hospital de Coronel Oviedo que van a ser fortalecidos con el presupuesto que va a ser aprobado ahora. Lo mismo estamos teniendo déficit. Va a haber un monto importante también en medicamentos para la compra, pero eso es un conjunto, doctor. Nosotros tenemos que también atacar. Siempre pensamos que la solución es aumentar el presupuesto de salud. Hay estudios que demuestran que no es solamente eso. Nosotros debemos atacar sobre todo en esas zonas más vulnerables, en la pobreza, en la extrema pobreza, generando recursos, tanto trabajo, acceso a lo básico de cada ciudadanía y a la educación. Y a la prevención. A la prevención. Y la educación viene de la mano en la prevención. Totalmente. Si nosotros no modificamos esa base de la extrema pobreza, la pobreza con mayores oportunidades, nosotros podemos tener presupuestos más elevados de salud
pero igual vamos a seguir en estas condiciones. Bueno, de acuerdo a lo que estás afirmando, doctor Carlos Morínigo, tenemos nosotros, o sea, el presupuesto nunca va a satisfacer la demanda, siempre va a haber más demanda y va a haber menos posibilidad de cumplir con esa demanda. La oferta es mayor. Te pregunto algo, desde el punto de vista médico, ¿las regiones están siendo atendidas todas en forma proporcional o existen siempre una mayor concentración en relación, por ejemplo, a la zona próxima a la capital? En resumen, Bahía Negra, otras zonas del Chaco, ¿son siempre más postergadas que la zona metropolitana? Sí, se ve todavía esa inequidad en salud, doctor. Los recursos van generalmente a las mayores, y es lo que estamos viendo para el presupuesto 2025. Los recursos van a ir destinados al sur, que en Itapúa, en el Gran Hospital del Sur, y en Coronel Oviedo. Coronel Oviedo hace años que está ese hospital terminado. Y bueno, entonces, eso está medio crónico ya. Eso, no, y ahora se terminó, se tiene que equipar, se tiene que dotar de infraestructura, y probablemente en próximos años van a estar en la parte de Canindeyú y va a ir aumentando la cobertura de salud. Y a la par tiene que ir subiendo el presupuesto, ¿verdad? Pero hoy en día vemos que existen todavía zonas que no están siendo cubiertas en su totalidad, y hay una puja política. El que tiene más cuerpo político lleva más recursos a su... O sea, de acuerdo a lo que vos estás preconizando, entonces vamos a tener un hospital del sur, vamos a tener un hospital central, vamos a tener un hospital del norte, y probablemente después en el este ya hay, ¿verdad? Y en el Chaco nos faltaría uno. Nos faltaría uno en el Chaco, y lo que me llama la atención, doctor, está viniendo analizando las regiones del país. En el este, en Ciudad del Este, nuestro hospital regional se está cayendo todo. No sé si viste las noticias, un hospital ya con infraestructura totalmente obsoleta que tuvo que intervenir la superintendencia, y uno no comprende cómo, estando ahí la entidad binacional, una de las más grandes del mundo, tengamos un hospital regional tan deficitario como el de Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, lamentable. La forma, el mismo hospital de trauma ahí se hizo en forma así mismo, totalmente amateur. Sí, es cierto, reconozco. Estamos en la parte de salud, y el Hospital del Corazón y el Hospital Inerán, ¿cómo están trabajando? Nosotros estamos trabajando como hospitales especializados, tanto el San Jorge como el resto del hospital, el IMT, el Inerán, el psiquiátrico, está trabajando con su nivel basal. O sea, no podemos decir que tenemos todo lo que necesitamos, pero salvamos el barco, ¿verdad? ¿Y el INCAN también? El INCAN está en proceso de transformación con la nueva directora, que está dando una vuelta de timón ahí pero requiere de presupuesto, requiere de medicamentos. Hay toda la voluntad, el director siempre tiene la voluntad, pero la cuestión es que reciba el apoyo y reciba los medicamentos, y sobre todo en el INCAM el tema de los diagnósticos, la radioterapia, los equipos médicos. Es más costoso. Es mucho más costoso. Sí. Y sobre todo que estamos viendo un crecimiento exponencial de los casos de cáncer. Sí, sí. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta. Quiero que me explique un poco la fisiopatología de cómo pueden gastar 6.000 millones de guaraníes los miembros del Consejo, tener más de 50 funcionarios. Vos estuviste con ellos, fuiste destituido justamente por tocar ese callo. ¿Qué es lo que pasa en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social? A la vuelta con el doctor Carlos Morínigo. Doctor Carlos Morínigo, estuviste en el Instituto de Previsión Social, te sacaron. Hay gente que a lo mejor no te va a decir, pero yo te digo, yo me solidaricé contigo, te llamé en privado, a lo mejor vos me decís, no me decís en público. Esta es la oportunidad de decirlo en público. Creo que cometieron un grave error contigo. Te sacaron porque seguramente tus declaraciones molestó a más de uno, y hoy tenemos que reconocer que no solo tenías razón en tus denuncias, sino que este hecho habla por sí solo. Esta es la tapa, fíjense la tapa del diario Última Hora del día de hoy. Consejo de IPS gasta más de 6.000 millones en cargos de confianza. Y eso no es todo. Hay miembros del Consejo que tienen 40, 50 funcionarios a su cargo, algunos de ellos estudiantes de 17 años que ganan 7 millones de guaraníes. Es un desmadre, doctor. Así mismo, doctor. Y es una realidad que justamente nosotros estábamos iniciando un estudio para ver un poquitito cómo solucionar eso. El Consejo se lleva esa cantidad de plata, y es cierto.
Tenemos sueldos mínimo 7 millones, van hasta 14, porque pasan por ahí, se recategorizan y ya quedan. Es un enroque que se hace ahí dentro del consejo. Siempre son, uno es asesor de otro, y se llenan de funcionarios con altos salarios que le cuesta a la institución, al Instituto de Provisión Social. Y lo que da rabia es que es de repente en detrimento de la salud, claro, de la gente. A eso hoy, vos no tenés una droga básica para la presión, para un antiinflamatorio, pero tenés salario exorbitante de Totalmente, primer mundo. si bien están en otros fondos que son de la parte financiera, estábamos conversando en el entretiempo de que hoy en día con la propuesta de cambio de la Carta Orgánica, los recursos administrativos, un 0,5% iban a ir al Fondo de Salud. Y ojalá se comience con el Consejo, la disminución y la racionalización del gasto administrativo. Doctor Carlos Morínigo, una estocada. ¿Vos crees que este Consejo va a hacer una racionalización y optimización de los recursos? Y si no lo hace, vamos a estar nosotros para reclamar, doctor. Eso me gusta. Quiere decir que hay un grupo de médicos que no va a ceder y que va a controlar lo que se está haciendo. Pero por supuesto, nosotros estamos atentos porque al fin y al cabo está nuestra salud en juego y también nuestra jubilación en el futuro. Y si sigue malgastando la plata del IPS de esta forma, el IPS va a tener un final de bancarrota sí o sí. ¿Quién es el más fuerte dentro del Consejo? Y la verdad, doctor, ahí hay dos personas o 3 personas son las que tienen más peso, que tienen conocimiento del IPS, ¿verdad? Y que nosotros esperábamos que lo utilice en favor del IPS, ¿verdad? Hay consejeros que tienen mucho poder dentro del IPS. Bueno, pero poder, yo me refiero, ¿quién es el que lleva la mayor cantidad de plata? ¿Quién es el que tiene los mejores salarios? Porque me imagino que el salario de todos los consejeros es igual. Es igual. La diferencia está en que un consejero tiene 40, 50 supernumerarios. Justamente eso, doctor. El que yo te puedo decir que tiene 4 o 5 funcionarios es el doctor Carlito Pereira. Es el único que te puedo decir que racionaliza los gastos ahí. Y que él dice, no, yo no necesito tanto, yo necesito 3, 4, 5 y yo voy a trabajar. El doctor Carlos Pereira tiene 4 o 5. El doctor Carlos Pereira. ¿Y cuántos tienen los otros? Un lujo para el IPS. 40, 50. Y tienen más de 20. Más de 20. O son muy generosos, ¿eh? Hay algunos que dicen que tienen 40. Una vergüenza, doctor. Una vergüenza. Es una vergüenza. Y son gente que ya está instalada hace años. Y había leído la nota donde dicen, lo único que buscan es la recategorización. Y es cierto, suben con sueldos mínimos y luego ahí en el consejo se les recategoriza a sueldos 7, 14, 15 millones de guaraníes. ¿Qué pasa con IPS? ¿Por qué tanto problema con el tema de la obra que tenía que haberse hecho en la administración, que se tuvo que haber hecho con fondos a través de fiduciarios? ¿Qué es lo que ocurre en IPS? Nosotros recibimos un IPS muy golpeado, doctor, con una crisis financiera muy aguda. En donde nosotros vimos y el análisis que hacíamos en el equipo, me recuerdo con la doctora Vanessa, el tema del mínimo haber jubilatorio que se subió del 33% al 50%, después al 75%, mediante resoluciones del Consejo, que ocasionó un daño patrimonial enorme en el IPS, que eso justamente la doctora Vanessa se iba a mandar a la Contraloría y todo eso para que los responsables se hagan cargo de ese daño patrimonial que hay. ¿Y qué pasó? Y se envió, y están los datos correspondientes, creo que eso ahora van a comunicar ellos. O sea, la Contraloría va a enviar a la Fiscalía. Exactamente, sí, porque hubo un daño patrimonial enorme. Imagínate lo que es, en menos de 2 años subieron el mínimo del jubilatorio del 33% al 50%, al 75%. Hay jubilados que ganan sumas multimillonarias que ya no se les puede quitar porque no puede ser retroactivo. Ahora este consejo y esta administración ha disminuido otra vez el mínimo haber jubilatorio del 33% y modificaciones estructurales del IPS que yo creo que van a favorecer a que el IPS pueda respirar un poquitito, doctor. ¿Por qué un poquitito? Porque la deuda es demasiado grande y cada vez se necesitan más elementos para tratar de contener el tema de la salud sobre todo. Esto que están planteando ahora como un proyecto de ley de que la jubilación
no se regularice más por los últimos 3 años, sino que sean por los últimos 10 años, me parece que es lógico y natural. Y es correcto, doctor, porque nosotros estando dentro veíamos y teníamos pruebas palpables de que en los últimos 3 años había gente que hacía figurar salarios exorbitantes para jubilarse con ese. Claro. Y eso no tiene después una forma de que se pueda mantener en el tiempo. Claro. Yo creo que va a ser una decisión, y eso había estudiado bien estos análisis actuariales que hacía la doctora Vanessa con su equipo, que fueron fundamentales para que se pueda modificar esto. Y sobre todo también el tema de ese 2.5% que nosotros desde IPS enviamos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y Trabajo por Sinafocal, también va a volver. Me parece justo. Va a volver al IPS. Me parece justo. Que son más de 100 millones de dólares. Durante muchísimo tiempo se le dio. Me parece correcto para CENEPA. Exacto, para CENEPA. Sinafocal. Sí, así me parece mismo. muy bien. ¿Algo más sobre IPS, doctor? Mira, doctor, y aquí nosotros tenemos esperanza que con la modificación de la Carta Orgánica haya un respiro para el fondo de jubilaciones. Pero para el fondo de salud, maternidad, reposos, debe ser transformado y debe recibir más rubro, más economía. ¿Qué porcentaje va al rubro de salud hoy? Va al 39%. 39. ¿Y cuánto tendría que ser? 45. Y 54% va al fondo jubilatorio y el resto va a 8% administrativo. Sí. ¿Y de dónde pensás sacar para que vaya más a salud? ¿De jubilatorio o de administrativo? Administrativo. 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 Ok. A la vuelta hablamos del presupuesto. ¿Algo más sobre IPS para terminar, cerrar? ¿Te animás a decir por qué te sacaron? Me reservo, doctor. Volveremos. Consejos comerciales y regresamos en la parte final con el doctor Carlos Morínigo. Parte final de la programación del día de la fecha. Estamos con el doctor Carlos Morínigo. No tenemos novedades respecto a la salud del estado de salud del presidente de la República, pero por supuesto ustedes en el canal van a seguir siendo informados por el departamento de prensa de C9N. Doctor Carlos Morínigo, el presupuesto 2024 de salud, el presupuesto 2025, hay una diferencia de más 6%. Me dijiste que eso es ínfimo y que la ministra va a tener que hacer malabarismo porque solo sirve para pagar salarios del personal que tiene que ir involucrándose para prestar más servicios. Quiere decir que no va a mejorar la provisión de medicamentos, negros, nubarrones para salud. Y bueno, hay que ver cómo se presenta y hacia dónde apunta su política sanitaria, ¿verdad? Aquí nosotros necesitamos fortalecer, habían dicho que creció el presupuesto en adquisición de medicamentos esenciales. O sea, esos medicamentos van a llegar a la mayor cantidad de población dentro del territorio paraguayo y eso es fortalecer la atención primaria, doctor. Nosotros, eso debe estar destinado a fortalecer la atención primaria, que todos tengan sus medicamentos y también a la incorporación de recursos humanos capacitados para la atención primaria. Si bien ahora se está invirtiendo mucho en estos hospitales complejos, grandes, en cabeceras departamentales, no olvidemos que nosotros no debemos ser un sistema de salud hospitalocéntrico únicamente, debemos prevenir. Claro. Debemos actuar en la prevención. Y para eso necesitamos que nuestras USF, en la unidad de salud familiar, estén fortalecidas con médicos y con medicamentos. Que la población paraguaya tenga un acceso a la salud en tiempo y forma, que sus patologías crónicas no se compliquen y no tengan que venir, desarraigarse a Asunción o irse a otros lugares para solucionar sus problemas. Correcto. Entonces es ahí donde tenemos que actuar, doctor, nosotros. Correcto. Y ahí vos, cuando yo te pregunté tus prioridades, dijiste en el bloque anterior que a vos te gustaría invertir más en el rubro medicamentos antes que en otros rubros como insumos, infraestructura incluso. Dentro del vademecum del hospital donde vos estás, el hospital INERAM, ¿tenés todos los medicamentos esenciales? ¿Los medicamentos esenciales para tu especialidad o te faltan? Hoy contamos con la mayoría de los medicamentos esenciales que nosotros necesitamos. Sí tenemos un déficit en equipamiento. Yo, por ejemplo, las torres de endoscopía ya están obsoletas. También insumos de cirugía son viejos, son antiguos.
y que debemos renovar de acuerdo a los nuevos tiempos que estamos viviendo, doctor. Nosotros estamos totalmente en desventaja con otros países con la tecnología médica, que se debe invertir en la tecnología médica. Y bueno, lo que corresponde a mi servicio, sí estamos con déficit de... ¿Y esas torres de endoscopía por el sistema leasing, no sería mejor que vos tengas un sistema donde te vas autofinanciando y en 3, 4 años estás devolviendo, retirando nuevo? ¿Eso se puede hacer o no te permite la ley o tiene que ser compra directa? Yo creo que todas esas estrategias se pueden incorporar, doctor. Por supuesto que se puede incorporar. Es cuestión de tener como habíamos hablado en el receso, tener un diálogo entre los especialistas y el Ministerio de Salud para ver cuáles son nuestras necesidades y cómo poder llegar a la optimización y sobre todo tener calidad en el tratamiento de nuestros compatriotas que llegan a nosotros, ¿verdad? Ese sistema leasing nosotros íbamos a usar en IPS, por ejemplo, que es muy interesante. O sea, es factible entonces. Claro que es factible. Me estiraste la palabra, la pregunta. Después de haber sido ministro de Salud, de haber sido ocupado otros cargos como el director médico de Previsión Social, ¿te llaman, te consultan dentro del estamento, ya sea del Ministerio de Salud o del Instituto de Previsión Social? Y la verdad que no, doctor. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer esas cosas, a tener un consejo, a preguntar, esto está bien, ¿qué te parece si hacemos esto? Con los referentes, ¿verdad? De repente no es que uno se considere referente ni nada por el estilo, pero tiene algún conocimiento y sobre todo experiencia en el bagaje de la medicina, sobre todo en salud pública, que se pueden aportar ideas, se pueden aportar muchas otras cosas, ¿verdad? Que en realidad tenemos que construir todos juntos la salud pública, ¿verdad? Yo creo que nosotros, ya en la parte final, estamos subutilizando a compañeros de trabajo, funcionarios, que tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, que ya pasaron, que ya tuvieron esa experiencia y que podrían encontrar una solución. Te cuento una anécdota, vos solo entrevistado, pero me veo una obligación de contar. Yo era presidente y se acercó el presidente Guasmosi en 2 ocasiones. El presidente Guasmosi se acercó, vino, por supuesto, le recibí, me dio sugerencia en ambas visitas y la sugerencia que me dio, yo llevé adelante y me fueron muy útiles. Yo le agradezco públicamente al presidente Guasmosi. Qué bueno sería que, aunque no te llamen, porque a veces tenemos un celo de repente, que te acerque y que puedas brindar tu experiencia. Total, al derecho de ofrecerte está el derecho de denegar también tu sugerencia. Pero qué bueno sería, doctor, que con tu experiencia, con tu bagaje de conocimiento, puedas acercarte de repente al ministerio o al IPS y decir, bueno, esto y esto pasó, yo te recomiendo que haga esto, esta es mi humilde experiencia. ¿Te sentís como para hacer eso? No, por supuesto, doctor. Acá nuestra prioridad es nuestro compatriota, doctor. Aquí tenemos que dejar todo de lado, todo tipo de sesgo y todo tipo de enfrentamiento entre paraguayos y sobre todo entre colegas. Aquí tenemos que buscar que todos tengamos acceso universal a la salud, tenemos que buscar que todos tengamos otros medicamentos y si eso implica que tengamos que de repente obviar algunas cosas que nos hicieron daño en el pasado para beneficio del bien general, tenemos que hacerlo, doctor. Nos vamos, doctor. Así mismo. Pero me quedo con una reflexión tuya. Dijiste que no vas a permitir que la gente del Consejo del Instituto de Previsión Social sigan con el carnaval de gastos. En términos médicos, una lipoaspiración, sacar toda la grasa, todo el exceso de salario, de funcionario que tiene el Consejo del Instituto de Previsión Social e invertir en medicamentos para que le vaya mejor a los asegurados. Con ejemplos. Me gustó esa posición. Con ejemplos hay que liderar, doctor. Con ejemplos. Y esperemos que ellos inicien esta transformación del IPS con ejemplo. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor, por la invitación. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Nos vemos el próximo lunes. Diálogo Franco.